Hola otra vez, una vez más. El tema de urgencias y críticos es un tema que, bueno, es un poco extenso y es importante y está dividido en dos partes para que los vídeos pues no salgan tan largos y no se os haga tan pesado. Entonces, dentro de las dos partes, esta primera es más importante que la otra, se pregunta mucho más. Y dentro de esta parte, pues como veréis en el test, el triaje y la RCP pues es lo que más preguntan, ¿vale? Claro, es un tema del que se pueden decir, pues se puede hablar un montón de cosas, tanto de urgencias como de críticos. Entonces, bueno, en los apuntes yo he desarrollado lo que me parece más importante, sobre todo para esta primera vuelta, y en el test lo tenéis muy justificado. Y bueno, pues entre una cosa y otra yo creo que queda bastante completo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar primero con una serie de conceptos, ¿vale? Entonces, la definición de urgencia sería aquella patología que tiene una evolución lenta, que no es necesariamente mortal, pero que necesita una atención que no se tiene que prolongar más de 6 horas. La definición de la OMS también es que es la aparición fortuita en cualquier lugar de un problema de etiología diversa y gravedad variable que genera la vivencia de necesidad de atención por parte del sujeto, de su familia o de quien asuma la responsabilidad. Emergencia sería aquel problema o patología que tiene una aparición brusca que pone en serio compromiso la vida y que sin su evolución llevaría a la muerte en un periodo corto de tiempo, inferior a 1 hora. O si no a la muerte, tiene secuelas irreversibles. Catástrofe sería la situación de emergencia colectiva que altera el orden normal de las cosas y que hay una gran desproporción entre las necesidades y los medios. Suceso sería accidente sería un suceso desgraciado que se produce de forma fortuita y que provoca en el organismo una lesión o algún problema funcional, bien sea permanente o pasajero. Desastre es la interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas y además importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales, y también excede la capacidad de hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. El accidente de múltiples víctimas es un acontecimiento de aparición brusca que puede ser asumido y gestionado sin desequilibrio en las necesidades y recursos, ¿vale? Está contrapuesto con desastre y catástrofe. La diferencia entre desastre y catástrofe es el tema del funcionamiento de la sociedad, ¿vale? El desastre implica pues más pérdidas materiales que hacen que no se pueda funcionar normalmente, pero son conceptos muy parecidos, Bueno, los accidentes de múltiples víctimas se clasifican según el número y la gravedad. Entonces hay varios niveles. El nivel 1 es el accidente que provoca al menos 3 víctimas críticas o 10 de varias gravedades. El nivel 2 es el que está entre 4 y 10 víctimas críticas o 25 personas de diferente gravedad. Y el nivel 3 es todo aquel que supera el nivel 2. El plan de emergencia sería el mecanismo que determina la estructura jerárquica y funcional de las autoridades y organismos que van a intervenir y establece un sistema de coordinación. La alerta temprana pues es la provisión de información oportuna y eficaz a través de las instituciones que permite que aquellas personas que estén expuestas a una amenaza puedan tomar decisiones para reducir el riesgo. Bueno, un tema muy importante, ¿vale? El triaje, que lo podéis ver escrito con G o con J, se aceptan las dos, porque en realidad no está aceptado por la Real Academia de la Lengua, se tendría que decir clasificación, ¿vale? El triaje lo preguntan bastante. Dentro del tema de urgencias yo creo que es el que más pregunta. Entonces, bueno, he intentado que lo tengáis un poco completo. Entonces, el triaje sería el procedimiento médico que está destinado a obtener una clasificación de las víctimas en categorías de acuerdo con su pronóstico de vida, con el pronóstico vital que tienen, para así priorizarlas para su tratamiento. Tenemos dos tipos de triaje. Tenemos el triaje de urgencias y emergencias, que es el que se hace en los hospitales o extrahospitalarios, ¿vale? Pero que son atendidos por un servicio de urgencias.
Con independencia del orden de llegada, se establecen unos tiempos de espera para ser visitados y tratados por el equipo médico, etcétera. Es lo que ya conocemos. Y luego está el triaje de catástrofe, que es una clasificación continuada de los pacientes, adecuando los recursos que hay a las posibilidades sanitarias. El objetivo pues es la identificación de lo que le pasa, si puede ser la afiliación, o sea, conocer el nombre y tal de la víctima, y tomar la decisión según el nivel de gravedad. En las catástrofes, el acto del triaje se hace coincidir con la aplicación de maniobras, pero solo abrir vías aéreas, presionar sobre hemorragias o poner en posición lateral de seguridad o cosas así muy sencillas, no se atiende. Entonces, bueno, cualquier triaje, cualquier proceso de clasificación tiene que tener los siguientes. Esto habla sobre todo del triaje de catástrofes. En el hospital no tiene tanto sentido. Entonces, la salvación de la vida tiene preferencia sobre la salvación de los miembros, ¿vale? La conservación luego de la función prevalece sobre que haya un defecto anatómico o no. Luego, las principales amenazas para la vida son asfixia, hemorragia y shock. ¿Por qué? Porque con el tiempo van a evolucionar siempre a peor. Se debe conseguir identificar sobre todo a los pacientes críticos que necesiten una reanimación inmediata. Entonces, bueno, pues es una disciplina de trabajo que tiene unas características, que es ininterrumpida, es eficiente, es regular en el tiempo que se emplea en cada víctima, no se puede emplear media hora en uno y 30 segundos en otro, no, sino pues más o menos en menos de un minuto se tiene que clasificar a la víctima y haciendo las maniobras estas que se pueden hacer. En una catástrofe es permanente, se hace en toda la cadena asistencial, se va reevaluando a las víctimas una vez que van pasando a las diferentes áreas, primero en el área de impacto, luego en el tratamiento, luego antes de la evacuación y así. Pues es adaptada a la situación, es rápida, como hemos dicho, ¿no? Tiene que ser en menos de un minuto para no retrasar la atención a otras víctimas. Tiene que ser precisa, tiene que ser segura y siempre en sentido anterógrado, ¿vale? O sea, nunca se vuelve hacia atrás. O sea, nunca vuelves a un paciente al que ya has hecho el triaje y nunca en el mismo área se cambia el triaje de una persona, ¿vale? Si tú has decidido que es amarillo hasta que pasa al siguiente área y lo vuelven a examinar. No, o sea, tiene esas dos, ¿vale? No se vuelve a los pacientes de atrás y no se vuelve a grados. Bueno, entonces os he puesto los sistemas de triaje que más se usan, ¿vale? El sistema de triaje de Manchester es el que se usa en los hospitales de la Comunidad Valenciana, si no lo han cambiado, que yo sepa. Es un sistema de clasificación que se hizo pues por los profesionales de los servicios de urgencias de la ciudad de Manchester, y es un método que en función de la queja del paciente y de unas preguntas que vienen estandarizadas, pues se le asigna un nivel de prioridad. Entonces, bueno, pues aquí los tenemos, ¿no? La prioridad 1 sería la roja, atención inmediata. Prioridad 2, la naranja, es muy urgente, se tiene que atender antes de 10 minutos. Prioridad 3 es la atención urgente, se tiene que atender antes de 60 minutos, es la amarilla. Poco urgente es la verde, antes de 2 horas, 120 minutos. Y la prioridad 5 no es urgente, es azul y en 140 minutos, o sea, 4 horas. Pues bueno, hay 52 motivos de consulta que están estandarizados y que se agrupan en 5 categorías, que son enfermedad, lesión, niños, conducta normal y catástrofes. En cada una de ellas se selecciona, ¿no? Y se despliega un flujo de preguntas. Evidentemente es un sistema hecho para estar informatizado. Y después de 4 o 5 preguntas, pues sale la clasificación del paciente en una de las 5 categorías. El profesional que lo hace pues selecciona un número de signos y síntomas de cada nivel y utiliza una serie de discriminadores que bueno, están en forma de diagramas y asignan a los pacientes a una de las 5 prioridades. Entonces los discriminadores generales son riesgo vital, dolor, hemorragia, nivel de conciencia, temperatura y agudeza, que sería el tiempo de evolución. Y bueno, básicamente esto.
Luego tenemos el sistema de triaje START. Este es el que más se utiliza por los servicios de emergencia extrahospitalaria en catástrofes y tal, ¿vale? Entonces tiene 4 niveles. El rojo es gravedad extrema, si necesita atención inmediata. Amarillos graves, puede tener una asistencia un poco más retardada, es una urgencia más relativa, se puede demorar hasta 3 horas. El verde es leve, ¿vale? Pues no es una urgencia menor, no necesita una atención inmediata y puede demorarse sin riesgo vital. Y negro o gris es fallecido y recuperable. Entonces, bueno, hay unas tarjetas, no sé si lo habéis visto alguna vez, que están del revés que aquí en la diapositiva. El verde está abajo, amarillo, rojo y negro, y tú cortas y entonces se queda el último color que se te queda es el que has asignado. Entonces, bueno, lo que se hace es pues este esquema es muy sencillo, ¿vale? Entonces lo primero que se mira es si el paciente camina. Si camina es verde, le pase lo que le pase, ¿vale? Aunque tenga la cabeza abierta y un brazo le falte, es verde porque camina, ¿vale? Entonces, sin más, si puede caminar, es que está consciente, es que tiene una buena tensión, es que no está chocado, ¿vale? Entonces, aunque luego tenga cosas muy espectaculares, si camina es verde. Si no camina, pues entonces se mira la frecuencia respiratoria. Si está ausente, pues es negro, ¿vale? Se le puede hacer la maniobra de vía aérea, de abrir la vía aérea, y si espontáneamente con la vía aérea abierta respira, entonces no es negro, sería rojo, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso se mira si respira, y luego si respira se mira la frecuencia respiratoria, ¿vale? Si está muy taquipneico, pues es rojo. Si no, si está a una frecuencia respiratoria normal, se le mira el pulso. Que no tiene pulso es rojo. Que tiene pulso, pues entonces se le pide que obedezca una orden sencilla, ¿vale? Como que diga su nombre o como que abra los ojos, cosas así. Entonces, si no es capaz de obedecer es rojo, y si es capaz de obedecer es amarillo. Más o menos esto se tarda 30 segundos, ¿vale? No sé. Eso lo que se puede hacer durante el triaje es abrir la vía aérea o taponar hemorragias, y no se hacen otros tratamientos. Entonces, bueno, también luego en la práctica, por ejemplo, aunque un paciente respire, aunque esté taquipneico y tal, que no sería negro, ¿no? Pero, por ejemplo, le está saliendo masa encefálica o tiene unas lesiones que se ven claramente que van a ser incompatibles con la vida, porque no aunque te pongas a reanimarlo no vas a lograr nada, se pone negro también. Luego tenemos el sistema español de triaje. En España los hospitales usan o este o el Manchester, entonces las comunidades autónomas que no usan el Manchester utilizan este, que son muy parecidos, ¿vale? Bueno, pues también tiene 5 niveles y bueno, también es un programa informático y es un modelo de triaje específico para enfermería, ¿vale? En principio, bueno, hay muchos autores que dicen que el profesional más adecuado para hacer el triaje es enfermería, porque en el triaje no se tienen que hacer diagnósticos ni se tienen que hacer suposiciones, y que solo se tienen que valorar los síntomas y los motivos de consulta del paciente, y que para eso lo hace mejor enfermería que un médico, ¿no? Entonces, bueno, esto está específicamente hecho para enfermería. Y bueno, ahí está hecho para estar también integrado en una historia clínica electrónica, ¿vale? Entonces tiene estos niveles, ¿vale? Aquí en la diapositiva no está bien. Este es el mismo, bueno, este lo he bajado de internet y me he dado cuenta ahora que no está bien, ¿vale? El problema de este es que es contrario al del Manchester. El nivel 1 de reanimación es azul, que aquí pone, está como en rojo, pero no es verdad, ¿vale? Lo que están bien son los tiempos, que cambian con el Manchester, pero los colores no están bien, ¿vale? Están bien en los apuntes. Entonces el nivel 1 es azul, que es al contrario que el Manchester, que el azul era no urgente, ¿vale? El tiempo pues es inmediato. El nivel 2
El rojo sería atención inmediata de enfermería y los médicos pueden atender en 7 minutos. El nivel 3 es urgente naranja, que el tiempo de atención es 30 minutos. El nivel 4 menos urgente es verde, el tiempo de atención pues serían 45 minutos. Y el nivel no urgente es negro, que serían 60 minutos. No están bien ni los tiempos, que me he pensado que sí, porque he visto los del principio, pero no sé. La verdad es que ponía que era el Sistema Español de Triaje y cuando lo he puesto no me he fijado demasiado, lo siento. Bueno, luego, esto alguna vez lo han preguntado, aunque parezca una chorrada. Y bueno, es un poco la organización cuando hay una catástrofe, pues ahí es importante para actuar que esté zonificado. Entonces hay tres zonas normalmente. Tienen diferentes nombres, ¿vale? Depende, pero más o menos siempre son lo mismo. Pues o zona de impacto, o zona de salvamento, o zona de socorro. O sea, perdón, zona de socorro no. Es un poco zona de rescate, perdón. Entonces, bueno, la zona de salvamento es donde se ha producido la emergencia, por eso también se llama zona de impacto, y aquí pues lo que hacen es los servicios pues de bomberos tal, pues van a rescatar a los supervivientes, ¿vale? Aquí no actúan los sanitarios, solo se actúan los cuerpos de rescate, pues o la Guardia Civil o el Ejército o los bomberos o lo que sea. A veces se medicalizan situaciones de este rescate, pero en principio no es quien, o sea, no es la zona sanitaria. La zona sanitaria sería la zona de socorro, ¿vale? Aquí es donde está el personal sanitario, aquí es donde se hace el triaje y se prestan pues los socorros médicos. Aquí hay pues estructuras, ¿vale? El nido de heridos sería la primera zona donde los cuerpos que rescatan los van dejando allí y se van llevando hacia la zona de triaje. No siempre funciona así, ¿vale? Pero bueno, es un poco la estructura estándar. Luego hay una zona que se llama redil, que es donde se van poniendo a las víctimas que en principio pueden caminar. Y el área de triaje pues sería pues bueno, la misma, la zona donde se realiza el triaje, evidentemente. Y bueno, cuando se realiza el triaje pues ya se decide el orden de evacuación hacia el puesto médico avanzado. El puesto médico avanzado es donde se aplican aquellas medidas de soporte vital avanzado previas al traslado a los centros de evacuación. Y luego pues el puesto de evacuación es donde están pues las ambulancias o los helicópteros. Y luego hay una zona que es la morgue, que es para donde se concentran los cadáveres. Y luego el área de base o la zona de base es el área donde están los recursos, los suministros, donde están las ambulancias que están a la espera, ¿vale? Y bueno, y luego hay otro concepto que son las norias, que son las norias es cómo se van movilizando las víctimas en las distintas áreas, ¿vale? Entonces, la noria de rescate sería el desplazamiento de las víctimas desde la zona de impacto a la zona donde se les atiende. Normalmente se hace mediante camillas. Luego tenemos las norias de clasificación y asistencia para movilizar pues los heridos hacia la, los hemos llevado con la noria de rescate de la zona de impacto a la de socorro. Pues ahora los vamos a llevar de socorro a la de evacuación, pues esa es la de clasificación y asistencia. Y la noria de evacuación pues ya es cuando se traslada a los heridos a los centros. Aquí os había puesto esta diapositiva de las norias, ¿vale? Pues bueno, eso, veis la primera noria, la segunda noria, la tercera noria, depende cómo lo llamen, pero vamos, tan claras son las mismas. Bueno, luego tenemos las fases de la asistencia a la asistencia con múltiples víctimas. Entonces, claro, cuando hay múltiples víctimas, pues la organización es fundamental. Entonces hay un decálogo de asistencia prehospitalaria que dice cuál es la táctica de intervención, que es la que usan todos los sistemas de emergencia, médicos, bomberos, tal, utilizan este decálogo, ¿vale? Entonces, la alerta sería la situación de espera, la alarma pues cuando se pone en marcha el sistema, la aproximación es el lugar de acceso al siniestro, o sea, el acceso al lugar del siniestro,
El aislamiento es acotar la zona. El triaje pues es la clasificación de las víctimas. El soporte vital básico y avanzado pues serían pues las técnicas, etcétera. Y la estabilización serían las actuaciones para mantener las funciones vitales. El transporte, pues bueno, el transporte de las víctimas con los medios más adecuados para continuar con los cuidados. La transferencia sería cuando se pasa de los profesionales prehospitalarios a los hospitalarios. Y la reactivación es la puesta a punto del equipo, la limpieza, reposición y tal. Y entonces se vuelve a pasar a la fase de alerta. Bueno, ahora vamos con la parada cardiorrespiratoria. Vale, un paro cardiorrespiratorio es la interrupción brusca, inesperada y que es potencialmente reversible de la respiración y la circulación espontánea. Las causas más típicas pues son por ahogo, por inmersión, por choque eléctrico, por fármacos, por esfuerzo físico muy extremo. Implica que se detiene la sangre y por tanto que no llega oxígeno al cerebro. Entonces, cuando el paciente está en este estado, pues la muerte es inminente. Entonces, requiere que se haga inmediatamente una reanimación cardiopulmonar. No se tiene que utilizar parada cardiorrespiratoria pues cuando estamos hablando de un proceso de muerte natural como consecuencia del envejecimiento de la enfermedad terminal de un paciente. Entonces luego tenemos, lo cual son los signos de un paro cardiocirculatorio, pues un estado de muerte aparente, ¿vale? Persona inconsciente, no se mueve, no reacciona, etcétera. No se percibe su respiración, no tose, no se recupera, ni aunque le hagamos insuflaciones, no tiene pulso carotídeo, está pálida, se le pone el color lívido y encontramos también midriasis pulmonar. Los mecanismos del paro cardíaco pues puede iniciarse primeramente por paro respiratorio. Entonces cuando se inicia por un paro respiratorio pues el corazón sigue bombeando un tiempo. Entonces si actuamos rápidamente evitaremos que llegue a paro cardíaco. Normalmente esto pasa en intoxicaciones, en obstrucción de vía aérea o en trastornos del sistema nervioso central o a veces en traumatismos torácicos. Y también puede ser al contrario, puede empezar por el paro cardíaco, ¿vale? Pues hay una náusea del tejido que provoca un rápido deterioro de los órganos vitales y inmediatamente pues se sigue el paro respiratorio. En este caso, la causa más frecuente es la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Luego tenemos la sistolia, que es cuando el corazón no tiene ninguna actividad, y la actividad eléctrica sin pulso tiene una actividad eléctrica pero no bombea, ¿vale? Porque tiene un hematoma, un shock hipovolémico, por lo que sea, la bomba cardíaca pues no está bombeando. Bueno, entonces tenemos la resucitación cardiopulmonar. Sería el conjunto de maniobras que están encaminadas a revertir el paro cardíaco, primero sustituyéndolo y restaurándolo después, ¿vale? Primero sustituye la respiración y la circulación y luego pues las restaura para evitar la muerte y también la lesión irreversible de los órganos vitales, sobre todo del cerebro. El término resucitación cardiopulmonar se está sustituyendo cada vez más por el soporte vital que es más amplio, ¿vale? Entonces, el soporte vital básico serían pues las maniobras que se hacen sin material médico y sin medicación. Serían las primeras que se hacen y tradicionalmente se describen con la regla del ABC, ¿vale? A es la vía aérea, B es la respiración boca a boca o boca a nariz y C es la circulación o masaje cardíaco. En la guía de la Asociación Americana del Corazón del 2015, que son las últimas que hay, en vez de ABC recomienda CAB, o sea, primero ocuparse de las compresiones, luego de la vía aérea y luego de las ventilaciones. Yo este tema lo he basado en las recomendaciones, que también son del 2015, del Consejo Europeo de Reanimación. Entonces,
son prácticamente iguales, porque claro, evidentemente sería absurdo que se contradijeran y que hicieran cosas diferentes si tienes un paro cardíaco aquí o si lo tienes en América. Pero sí que hay algún detalle pues que cambia, pero bueno, en principio a nosotros como el Consejo Español sigue al europeo, pues nos van a preguntar por el ERC. Pero bueno, estas cositas que son así un poco diferentes, pues os he puesto, ¿vale? Entonces aquí tenéis la cadena de supervivencia, que es un concepto gráfico que resume cuáles son los eslabones imprescindibles para una reanimación satisfactoria, ¿vale? Esta pues es la última que ha hecho esto en el 2005, el ERC, que es pues reconocer precozmente la parada cardíaca, saber lo que es una parada, que la población sepa lo que es una parada cardíaca y que active rápidamente los servicios de emergencia y que se inicie la reanimación cardiopulmonar lo más precozmente posible. Luego la siguiente eslabón sería la desfibrilación lo más rápidamente posible y luego la reanimación avanzada y los cuidados post-resucitación. Entonces, bueno, en los apuntes tenéis también otra que tiene así como los dibujitos rojos, que esa es la de la AJA, ¿vale? Que esta tiene solo 4 y la otra tiene 5, ¿vale? El último paso lo desdoblan 2. Bueno, este es el algoritmo del soporte vital básico de lo que hemos dicho, ¿no? Del Consejo Europeo de Resucitación. El último, ¿vale? Entonces, pues nada, lo que recomiendan es un paciente que no responde y no respira con normalidad, se llama primera emergencia, se inician 30 compresiones, 2 respiraciones y se continúa así con la RCP y cuando llegue el desfibrilador encenderlo cuanto antes, ponerlo y seguir sus instrucciones, ¿vale? Básicamente es esto. Entonces luego yo os he puesto aquí un montón de cosas que son datos que están en el resumen en la guía del ERC del 2015 que son un poco preguntables, ¿vale? Entonces, bueno, no sé qué, bueno, está también cómo se hace, pero aparte todos estos datos que a veces pues son lo que preguntan, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué nos dice sobre las compresiones torácicas? Pues que es mejor si se arrodilla uno al lado de la víctima, que la compresión tiene que ser de 5 centímetros pero no más de 10 y que la frecuencia tendrá que ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Y siempre se tienen que evitar las pausas en la medida de lo que se pueda. La RCP pues tiene que realizarse sobre una superficie firme y hay que dejar que el tórax se respalda tras cada compresión. Si hay más de un reanimador, pues es recomendable cambiarlo cada 2 minutos, que esos son 5 ciclos más o menos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Sobre las respiraciones de rescate nos dicen que la recomendación es que en adultos se administren volúmenes más o menos de 500 a 6.000 mililitros, que más o menos este es el volumen que se necesita para hacer que el tórax se eleve de manera que se vea. Entonces la insuflación debería durar más o menos un segundo y hay que evitar las ventilaciones rápidas. Y la interrupción máxima de las compresiones para dar las 2 ventilaciones no debería exceder de 10 segundos. Bueno, la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en una persona inconsciente es la caída de la lengua. Entonces, para permeabilizar la vía hay hay dos técnicas principales. Una es la maniobra frente-mentón, que bueno, ya lo sabéis, ¿no? Se pone el cuello en hiperextensión, se coloca una mano en la frente, de manera que se incline la cabeza hacia atrás y la otra mano con 2 o 3, o sea, el dedo índice, medio y anular, se eleva el mentón. No hay que usar el pulgar ni presionar el tejido blanco del cuello, se coge ahí de la mandíbula. Y la maniobra de tracción mandibular, pues es cuando sospechamos
sospechamos un traumatismo cervical o craneoencefálico, y entonces si hiciéramos la maniobra frente-mentón podríamos provocar lesiones medulares. Entonces hay que poner las manos a los lados de la cabeza con los codos apoyados y los dedos pues se colocan debajo de los ángulos de la mandíbula inferior y la desplazan hacia adelante. Una vez abierta la vía aérea, pues se hace la ventilación, que puede ser por boca a boca, con mascarilla facial, etcétera. Bueno, ya hemos dicho que la relación de compresiones-ventilaciones es 30:2, y luego, pues bueno, los desfibriladores, pues se hace la reanimación cardiopulmonar y hay que mientras continuarla con las mínimas interrupciones posibles mientras se colocan los electrodos. Entonces, cuando los reanimadores tienen que estar preparados para cuando el DESA diga que continúen la reanimación, pues que lo hagan tan pronto como sea posible con las mínimas interrupciones. Entonces, los desfibriladores son adecuados para mayores de 8 años, ¿vale? Para entre 1 y 8 años hay que utilizar o parches pediátricos o si el desfibrilador tiene pues modo pediátrico. Y bueno, aquí os he puesto una serie de cosas que pueden pasar, ¿no? Cuando se utiliza el DESA, pues que haya exceso de vello, pues hay que presionar con fuerza sobre cada parche, y si no sirve, pues se quita un parche rápidamente, así haciendo como una depilación, y se pone un parche nuevo en la zona. Y si no, pues se rasura si se puede. Si hay mucha agua o sudor, pues como es muy conductor de la electricidad, pues hay que secar un poquito la zona. Si el paciente tiene dispositivos cardíacos internos como un DAI o un marcapasos, pues no hay que colocar los parches sobre estos dispositivos. Y luego, pues si hay parches de medicación, tampoco se ponen encima. Y en las mujeres gestantes el desfibrilador se utiliza igual, ¿vale? Y bueno, aquí en los apuntes pues tenéis con dibujitos un resumen de todo este algoritmo y de cómo se hace, pero bueno, es básicamente lo que hemos dicho. Bueno, luego tenemos la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño en adultos, ¿vale? Entonces, primero se le pregunta a la víctima si se está atragantando. Una víctima que habla, tose y respira, pues tiene una obstrucción leve, y si no puede hablar, tiene una tos así como muy débil o no respira, pues tiene una obstrucción completa o grave. Si está tosiendo, pues hay que animarle a toser y vigilar que no cambie a una tos más débil, etcétera. Si vemos que tiene que no tose y tal, pues depende si está inconsciente o no está inconsciente. En los pacientes conscientes se dan 5 golpes en la espalda, interescapulares, y luego 5 compresiones abdominales. Y si está inconsciente, directamente se inicia la RCP. Bueno, el soporte vital avanzado, pues bueno, aquí tenéis el algoritmo está muy bien explicado, ¿vale? Entonces, pues es lo mismo, lo que pasa que aquí pues se utiliza material y se utiliza medicación. Entonces, bueno, aquí sobre todo, que es importante aquí, que nos dicen que si puede ser se utilice capnografía, que se administra adrenalina cada 3 o 5 minutos, ¿vale? Hace ya tiempo que en las guías no se utiliza atropina, y después de 3 descargas se pueden dar, si es un ritmo desfibrilable, pues después de 3 descargas se administra amiodarona. Entonces luego las causas reversibles son las H's y las T's, ¿vale? Las que serían hipoxia, hipovolemia, o hiperpotasemia, o hipertermia. Y luego tenemos trombosis, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco y tóxicos. Esto es un poco así lo más... O sea, con este algoritmo ya se responden muchas preguntas, ¿vale? Bueno, luego tenemos, pues eso, hay 2 clases de ritmos. Los ritmos desfibrilables, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Y bueno, pues estos son en los que el chispazo sirve de algo, en nosotros no,
¿vale? Entonces cuando se confirma la parada por estas causas, pues hay que empezar la RCP. En cuanto llegue el desfibrilador, continuar mientras se colocan los electrodos y cargar el desfibrilador. Entonces, cuando ya se ha cargado, se hace la pausa en las compresiones torácicas y se da la descarga. En las ondas bifásicas, pues se utiliza una descarga inicial de al menos 150 julios y se va incrementando luego la energía. ¿Qué más? Después de la descarga, pues se vuelve a comenzar con las compresiones torácicas y se continúa durante 2 minutos de RCP y luego se hace una pausa breve para valorar el ritmo. Si persiste una segunda, pues se da una segunda descarga, se vuelve a hacer lo mismo y si vuelve a persistir, pues se da una tercera descarga. Si se tiene un acceso intravenoso o endotraqueal, pues después se administra 1 miligramo de adrenalina y 300 miligramos de amiodarona. La capnografía la recomiendan usar porque puede detectar la restauración de la circulación sin detener de la circulación espontánea, sin detener las compresiones torácicas. Entonces, así se evita, por ejemplo, administrar adrenalina después de conseguir la resucitación, ¿no? La restauración de la circulación. Porque hay que evitarla, ¿vale? Porque en cuanto a la intubación traqueal, pues proporciona una vía aérea muy fiable, pero solo hay que intentarla si el profesional está formado y tiene experiencia regular. Y intubar no tiene que demorar los intentos de desfibrilación. Hay que hacer una pausa en las compresiones torácicas mientras pasa el tubo a través de las cuerdas vocales, pero tiene que ser menor de 5 segundos. Los estudios dicen que no hay más supervivencia haciendo una intubación traqueal después de la parada que si no se hace. Entonces, bueno, pues si se puede hacer rápido y bien, pero si no, pues es mejor no hacerla porque lo que se hace es interrumpir la reanimación. Y una vez que el paciente se ha intubado, pues entonces se siguen haciendo las compresiones, ¿vale? Sin hacer las pausas para las ventilaciones. Bueno, luego, ¿qué más nos dice la guía? Que cuando canalizamos una vía venosa para poner medicación, cuando inyectamos los fármacos, luego hay que poner un bolo de al menos 20 mililitros de fluido y elevar la extremidad para que el fármaco llegue más rápido a la circulación central. Y si no tenemos acceso intravenoso, pues hay que considerar la vía intraósea, ¿vale? Que se ha establecido que es una vía efectiva en adultos. Bueno, y en niños también. Luego los ritmos no desfibrilables son la actividad eléctrica sin impulso y la sistolia, ¿vale? No son tratables con una descarga. Se tiene que hacer reanimación y bueno, pues se hace la reanimación. Lo que pasa es que como estamos en soporte vital avanzado, pues aquí se administra 1 miligramo de adrenalina tan pronto como tenemos el acceso venoso o intraóseo. Y se repite cada ciclo alterno, o sea, uno sí, uno no. Más o menos esto es cada 3 o 5 minutos. Y bueno, básicamente es esto. Luego un poco sobre los fármacos que se utilizan. Pues bueno, lo que nos dice es que como vasopresor se utiliza la adrenalina, que la vasopresina que alguna vez se ha utilizado pues no tendría que ser utilizada en la parada cardíaca, aunque no existe evidencia del daño. Entonces si alguien está en un sistema en la que se usa la vasopresina, pues que tampoco pasa nada, es lo que nos viene a decir. Luego, pues bueno, sobre la amiodarona nos dice que mejora la respuesta a la desfibrilación cuando, claro, hay taquicardia ventricular o fibrilación. Y que la lidocaína se puede utilizar cuando no se dispone de amiodarona y que no hay que utilizar el magnesio de manera rutinaria.
Luego tenemos una serie de situaciones especiales en las paradas, ¿vale? Que son pues la hipoxia. Cuando hay una hipoxemia, es la mayor parte de las paradas cardíacas, de las paradas cardiorrespiratorias que no tienen una causa cardíaca, y la supervivencia suele ser excepcional y la mayoría presentan daño neurológico grave. En cuanto a la hiper o hipopotasemia, pues pueden provocar arritmias cardíacas importantes que amenazan la vida. La hipotermia accidental es cuando se baja por debajo de 35 grados. Entonces el enfriamiento del cuerpo reduce el consumo de oxígeno en las células. Entonces, cuando, por ejemplo, el cerebro está a 18 grados, se tolera la parada cardíaca 10 veces más tiempo que a 37 grados, ¿vale? Esto hace que la hipotermia tenga un efecto protector, entonces hay que hacer reanimación aunque la parada cardíaca sea prolongada. Luego tenemos la hipertermia, que bueno, estaríamos en el caso contrario. Entonces aquí lo que hay que hacer es intentar disminuir la temperatura rápidamente, a temperatura central de a 39 grados. Cuando estamos en una situación de hipovolemia, pues bueno, hay que restaurar rápidamente el volumen. Luego la anafilaxia, pues ya sabéis que es una reacción grave de hipersensibilidad que amenaza la vida y que, bueno, pues aquí lo más importante es tratar con adrenalina. Cuanto más antes se pone cuanto más cercana a la reacción se pone, más efectiva es. Y preferentemente intramuscular. Luego los tóxicos. En general una intoxicación no suele causar parada cardíaca o muerte, y bueno, pues el método de elección de descontaminación gastrointestinal es el carbón activado siempre que la vía aérea esté intacta o protegida, y es más efectivo si se administra tras la primera hora de ingestión. Y luego, pues si hay una parada cardíaca durante el embarazo, a partir de la semana 20 hay que hacer que desplazar el útero hacia la izquierda para reducir la compresión de la vena cava inferior. Luego tenemos el soporte vital básico pediátrico, que bueno, básicamente pues hay que conseguir la ayuda lo más rápido posible. Si hay dos reanimadores, pues uno tiene que iniciar la reanimación y el otro busca ayuda. Si solo hay un reanimador, primero hace la reanimación durante 1 minuto o 5 ciclos de reanimación cardiopulmonar básica y luego ya pide ayuda. Y bueno, si se sospecha que es de origen cardíaco, pues se debe llamar primero y a continuación empezar la reanimación, porque puede ser que haya una desfibrilación, que se necesite una desfibrilación. Lo que pasa es que esto es muy poco frecuente en niños, entonces lo normal es que el algoritmo ¿no? Se grita pidiendo, se pide ayuda, se abre la vía aérea. Si no respira con normalidad, se hacen 5 compresiones 5 respiraciones de rescate, y luego se hacen 15 compresiones y 2 respiraciones, y así. Bueno, aquí en los apuntes tenéis un poco cómo se hace la respiración a los niños y lactantes, a los lactantes sí, luego a los niños mayores de 1 año y tal. Esto es verlo un poco, no tiene mucha ciencia. Y en cuanto a la extracción por vía aérea de un cuerpo extraño en niños, pues más o menos es lo mismo que en los adultos, ¿vale? Depende de si tiene tos o no tiene tos, de si está consciente o no está inconsciente. Entonces la diferencia es que si está inconsciente, en los adultos empezaba la reanimación cardiopulmonar, aquí se empieza con 5 respiraciones de rescate, 5 ventilaciones de rescate. Y luego, bueno, aquí tenéis el algoritmo también del soporte vital avanzado pediátrico, que viene siendo más o menos lo mismo. Y luego ya pasamos a cuándo se tienen que finalizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Entonces, bueno, pues si se recupera el ritmo cardíaco y la respiración espontánea, pues en ese momento empiezan los cuidados por resucitación, normalmente en una UCI, por lo menos durante 24 horas. Luego también se finalizan si se comprueba que hay alguna de las contraindicaciones de RCP, ¿vale? Pues que haya riesgo grave para el resucitador. Si existe una orden de no RCP basada en la autonomía del paciente, tal, o sea, que si hay una orden de no reanimar, y si hay condiciones médicas que hagan inútil la RCP, como por ejemplo, pues es signos indiscutibles de muerte biológica, la evolución terminal indudable de una enfermedad incurable, cuando la parada ha durado más de 10 minutos sin que se hayan realizado maniobras, salvo en casos de hipotermia, ahogamiento o intoxicación. Y luego también, pues cuando se considera que la parada cardiorrespiratoria es irreversible, que es más o menos cuando continúa con asistolia después de 15 minutos de maniobras que estén correctamente aplicadas y continuadas con la avanzada, excepto en aquellos casos de hipotermia en las que se tiene que mantener la reanimación hasta que se hayan alcanzado una temperatura corporal de más de 35 grados. Luego también, pues si el reanimador se agota y no tiene relevo, pues también se finalizan las maniobras de RCP, y esto a veces pues pasa. Entonces, pues bueno. Vale, entonces hasta aquí un poco el resumen de la resucitación cardiopulmonar. Ahora vamos con el shock. El shock es una situación de urgencia vital que está producida por la incapacidad aguda para que se mantenga la perfusión de los tejidos adecuada, ¿vale? Hay una mala distribución del flujo sanguíneo y hay una inadecuada utilización del oxígeno por los tejidos. Entonces, bueno, se produce porque hay una disminución intensa de la circulación. Hay varios tipos. Preguntan mucho por el distributivo, ya os lo digo, ¿vale? Que preguntan por los tipos y preguntan sobre todo por los tipos de distributivo. Entonces, bueno, pues tenemos el shock cardiogénico cuando falla el corazón. Por ejemplo, pues la más frecuente es el infarto. Tenemos el obstructivo cuando hay una obstrucción vascular del retorno venoso al corazón o de la salida, por ejemplo, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar. Tenemos el shock hipovolémico, pues cuando se pierde sangre. Hay una pérdida de volumen intravascular importante, como las hemorragias, también puede ser por diuresis excesivas, puede ser en ascitis, también en grandes quemados. Y luego tenemos el distributivo, ¿vale? El distributivo hay varios tipos. El distributivo en todos, pues hay más o menos pues, una mala circulación de la sangre o una vasodilatación excesiva que hace que no haya retorno venoso, ¿vale? Entonces tenemos el séptico por una infección que produce una vasodilatación como respuesta inflamatoria, el anafiláctico, que sería una reacción alérgica exagerada, y el neurogénico, que sería la pérdida del tono muscular, que también produce vasodilatación. Entonces luego una serie de criterios diagnósticos del shock, ¿vale? Pues el shock sería que el paciente que nos da impresión de gravedad, que tiene un nivel de conciencia alterado, la frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor de 22 o la PaCO2 menor de 32. Hay un déficit de bases en la gasometría, una diuresis inferior a 0,5 mililitros por kilogramo hora o una hipotensión arterial mantenida más de 20 minutos. Y luego, en función de estos criterios diagnósticos, el shock se puede clasificar en compensado, cuando se mantiene la perfusión a órganos vitales, y descompensado. Ya es un paciente que tiene una hipotensión muy grave, con una sistólica menor de 70, que está un poco cianótico, tiene una disminución del relleno capilar, tiene una taquicardia mayor de 120, etc. Luego tenemos shock irreversible, cuando ya hay fallo multiorgánico y muerte de las células. Y bueno, pues luego tenemos shock séptico, bueno, pues cuando tiene escalofríos, con fiebre, rigidez muscular. El shock anafiláctico, pues hay un calor generalizado, un picor, urticaria, náuseas, vómitos, sibilancias, edema laríngeo, epiglótico.
Y bueno, básicamente pues los objetivos fundamentales son tratar la causa principal del shock, ¿vale? Y para mejorar la perfusión tisular pues hay que mantener la tensión arterial por encima de 90, conseguir una diuresis de 35-40 centímetros cúbicos a la hora, corregir la acidosis y bueno, pues tener una vía aérea abierta, tranquilizar al paciente, seguramente va a necesitar oxígeno para mantener una saturación por encima de 90. A veces es necesaria la intubación endotraqueal. Hay que poner al paciente en Trendelenburg, salvo aquellos que tengan síntomas y signos de congestión pulmonar, que entonces los colocamos en Fowler. Si puede ser, hay que canalizar 2 vías venosas de calibre grueso y en caso de hemorragia grave, pues hemostasia. Y bueno, pues básicamente, ¿no? Un poco de, pues eso, corregir un poco lo que tengamos en la causa. Luego, bueno, pues tenemos paciente politraumatizado, es aquel que tiene más de una lesión traumática en la que al menos una compromete su vida. Entonces, la muerte de los politraumatizados siempre se ha considerado que hay 3 picos claramente diferenciados. El primer pico es a los primeros minutos por lesiones pues muy graves en el cerebro, en grandes vasos, etc. El segundo pico es entre los primeros minutos y las primeras horas, se llama hora de oro, es donde aquí se intervienen los servicios de emergencia, pues hay más supervivencia de los lesionados. Y el tercer pico se produciría a los días o semanas pues por sepsis o fallo multiorgánico. Entonces, del politraumatizado, ¿qué es lo importante? Que la evaluación primaria se realiza siguiendo la regla esta mnemotécnica del ABCDE, ¿vale? Se valora primero la permeabilidad de la vía aérea con control cervical. Se asegura una correcta ventilación, luego la B, que sería respiración, porque para en inglés pues se ve, pues bueno, eso se tiene que asegurar una correcta ventilación y oxigenación. La C sería la circulación y control de las hemorragias. La D sería la valoración neurológica. Y luego por último exponer al paciente, ¿vale? O sea, reconocer, mirar de verdad, o sea, exponerlo, quitarle la ropa, mirar de verdad lo que tiene y si es necesario aquí es cuando se ponen los sondajes. Y luego habría una evaluación secundaria que sería una exploración física minuciosa de la cabeza a los pies, por delante y por detrás, pero esto ya sería en el hospital una vez estabilizado y tal. Aquí es donde se realizarían las pruebas necesarias. Y bueno, pues hasta aquí la primera parte del tema.